Muy bien, pues buenas noches. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Urantia. Y entonces, para comenzar, quiero darle la palabra a Marcela García, que nos va a dar la oración en esta noche. Adelante, Marcela. Buenas noches a todos. Padre Eterno, nos dirigimos a ti en oración, unida al corazón de todos los presentes en este estudio, pidiendo toda la presencia y el poder de tu Espíritu Eterno, para que podamos tener este discernimiento, la lucidez, y pues dar pasos hacia adelante en esta espiral hacia ti. Permítenos estar tranquilos, contentos. Te pido por paz alrededor de cada uno de nosotros, que podamos concentrarnos, que nuestros corazones estén ávidos de comprender, ávidos para saber qué es lo que tienes tú para nosotros, cada uno en lo personal. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén. Amén. Gracias, Marcela. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestro documento en esta noche. El documento 17, los 7 grupos de espíritus supremos. Los 7 grupos de espíritus supremos son los directores universales que coordinan la administración de los 7 segmentos del gran universo. Aunque todos se clasifican funcionalmente dentro de la familia del espíritu infinito, los 3 grupos siguientes se clasifican generalmente como hijos de la Trinidad del Paraíso. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Pues los 7 espíritus rectores, los 7 ejecutivos supremos y los espíritus reflexivos. Los 4 grupos restantes se traen a la existencia por la acción creadora del espíritu infinito o por sus asociados que tienen prerrogativas creativas. Esos grupos son los auxiliares reflexivos de imagen, los 7 espíritus de los circuitos, los espíritus creativos del universo local y los espíritus ayudantes de la mente. Esta misma información que acabamos de leer aquí, pues la he puesto en este cuadrito, esta tablita, para que la veamos de esta manera. Y entonces tenemos los hijos de la Trinidad del Paraíso, que son pues los 3 primeros que leímos, y los otros 4 traídos a la existencia por el Espíritu Infinito o por sus asociados que tienen prerrogativas creativas. Estas 7 órdenes se conocen en Ubersa como los 7 grupos de espíritus supremos. Su ámbito funcional se extiende desde la presencia personal de los 7 espíritus rectores en la periferia de la isla eterna a través de los 7 satélites paradisíacos del espíritu, los circuitos de Abona, los gobiernos de los superuniversos y la administración y supervisión de los universos locales, aún hasta los servicios más bajos de los ayudantes concedidos a los reinos de mente evolucionaria en los mundos del tiempo y del espacio. Los 7 espíritus rectores son los directores que coordinan este vasto dominio administrativo. En algunos asuntos pertenecientes a la reglamentación administrativa del poder físico organizado, la energía mental y el ministerio impersonal del espíritu actúan personal y directamente, mientras que en otros asuntos funcionan a través de sus múltiples asociados. En todos los asuntos de naturaleza ejecutiva, dictámenes, reglamentaciones, ajustes y decisiones administrativas, los espíritus rectores actúan en las personas de los 7 ejecutivos supremos. En el universo central, los espíritus rectores pueden funcionar a través de los 7 espíritus de los circuitos de Abona. En las sedes de gobierno de los 7 superuniversos se revelan mediante el canal de los espíritus reflexivos y actúan a través de las personas de los ancianos de los días, con quienes están en comunicación personal a través de los auxiliares reflexivos de imagen. Los 7 espíritus rectores
no se ponen en contacto directa y personalmente con la administración universal por debajo del nivel de los tribunales de los ancianos de los días. Vuestro universo local es administrado como parte de nuestro superuniverso por el espíritu rector de Orbonton, pero su función en relación con los seres nativos de Nevadon es inmediatamente descargada y personalmente dirigida por el espíritu materno creativo, residente en Salvington, la sede central de vuestro universo local. Como ven, este es como una introducción a lo que va a tratar el resto del documento. Si hay algún comentario, si no, continuaría Paula. ¿Sabes qué, Carlos? Sería Sí. bueno que volvieras a poner ese cuadro tan perfecto que hiciste, Ajá. porque ahí hay unos detallitos que sería bueno que recuerden para que no haya confusiones. No, está excelente ese. Fíjense nada más aquí, qué interesante. Este cuadrito, de veras, guárdenlo porque está buenísimo. Estos 7 grupos se llaman los 7 grupos de espíritus supremos. Espíritus supremos. Luego, todos estos son los hijos de la Trinidad, estos 3 grupos. Y dentro de estos 3 grupos, el primero son 7 espíritus rectores. Entonces, espíritus, van a ver la cantidad de espíritus, casi todos se llaman espíritus. Pero luego se confunde uno porque estos son rectores y los que siguen supremos y estos espíritus supremos. Entonces, hay que tener claro esto porque luego se hace uno, o sea, ¿cuál que eran el grupo de los 7 supremos? Ah, no, no son los ejecutivos. Ah, no, son los espíritus. Esto es lo que quería que les quedara claro, porque se confunde uno mucho con el nombre de estos 7 grupos y luego con el nombre de cada uno de los grupos, sobre todo en el primero y en el segundo. Pero con esta diapositiva que preparó Carlos, de veras que está fenomenal, porque ahí te queda clarito para que no se confunda uno. Ese era mi comentario, Carlos, gracias. Gracias, Paula. Sí, así de una manera visual, a mí inclusive me sirve porque voy miro ahí rápido sé dónde está cada uno. Sí, exacto. Bien, pues entonces continúe Paula, por favor. Muy bien, voy a compartir. Me avisan cuando se vea, por favor. Ahora. Gracias. Ay, perdón, pero es que aquí se me atoró. 1. Los 7 ejecutivos supremos. La sede ejecutiva central de los espíritus rectores ocupa los 7 satélites paradisíacos del espíritu infinito, que giran alrededor de la isla central entre las esferas resplandecientes del Hijo Eterno y el circuito más interior de Abona. Estas esferas ejecutivas están bajo la dirección de los ejecutivos supremos, un grupo de 7 seres que fueron trinidizados por el Padre, el Hijo y el Espíritu, de acuerdo con las especificaciones de los 7 espíritus rectores. Ellos son los que dan las indicaciones de cómo los requieren y así así sucede, ¿no? 7 espíritus rectores para producir un tipo de seres funcionalmente adecuados como sus representantes universales. Vamos a terminar de leerla y ahorita regresamos a los cuadritos, a la diapositiva, perdón. Los espíritus rectores se mantienen en contacto con las diversas divisiones de los gobiernos superuniversales a través de estos ejecutivos supremos. Son ellos quienes determinan en gran medida las tendencias constitutivas básicas de los 7 superuniversos. Son uniforme y divinamente perfectos, pero también poseen diversidad de personalidades. No cuentan con un jefe fijo, sino que cada vez que se reúnen,
seleccionan a uno de entre ellos que presida ese concilio específico. Periódicamente viajan al paraíso para sentarse en concilio con los 7 espíritus rectores. Bueno, aquí les preparé este cuadrito para recordar nada más, ¿no? Aquí tenemos la isla central del paraíso y aquí tenemos las 21 esferas sagradas, las 21 esferas sagradas, donde están las primeras, son las del Padre, el primer circuito, el segundo circuito, la del Hijo, y el tercer circuito, la del Espíritu Infinito. En ese tercer circuito están ubicados del 1 al 7, es la sede ejecutiva de los espíritus rectores. Aquí lo tenemos. Y ahí mismo están los ejecutivos supremos, que los ejecutivos supremos son los que tienen la dirección de los espíritus rectores y son sus representantes universales. Ellos son los que van a hacer todo el trabajo de los espíritus. Entonces van a estar constantemente unidos para trabajar. Ahora, recordando, el origen es de origen trinizados por el Padre, el Hijo y el Espíritu, y de acuerdo a las características sugeridas por los espíritus rectores. O sea, cada quien hace su sugerencia y por eso son 7 ejecutivos supremos y 7 espíritus rectores. Estos espíritus rectores se mantienen en contacto con los superuniversos por medio de los ejecutivos supremos. Este cuadrito pues es para recordar esos detalles de esta parte. Continuamos. Los 7 ejecutivos supremos funcionan como coordinadores administrativos del gran universo. Se los podría denominar la Junta de Directores Ejecutivos de la creación Potsabona. No se ocupan de los asuntos internos del paraíso y dirigen sus esferas limitadas a la actividad de Abona a través de los 7 espíritus de los circuitos. Por lo demás, el alcance de su supervisión conoce pocos límites. Se encargan de la dirección de las cosas físicas, intelectuales y espirituales. Todo lo ven, todo lo oyen, todo lo sienten, incluso todo lo saben respecto a lo que ocurre en los 7 superuniversos y en Abona. Estos ejecutivos supremos no originan normas ni modifican los procedimientos universales. Se ocupan de la ejecución de los planes de divinidad promulgados por los 7 espíritus rectores. Tampoco interfieren con el gobierno de los ancianos de los días en los superuniversos, ni con la soberanía de los hijos creadores en los universos locales. Son ejecutivos coordinativos cuya función consiste en dar cumplimiento a las directivas combinadas de todos los soberanos debidamente nombrados del gran universo. Estos soberanos son los que acabamos a los que acabamos de referirnos arriba. Cada uno de los ejecutivos, con las instalaciones de su esfera, se dedican a la administración eficaz de un solo superuniverso. El Ejecutivo Supremo número 1, que funciona en la esfera ejecutiva número 1, está totalmente dedicado a los asuntos del superuniverso número 1, y así sucesivamente hasta el Ejecutivo Supremo número 7, que opera en el 7º satélite paradisiaco del espíritu y que dedica sus energías a la administración del 7º superuniverso. El nombre de la 7ª esfera es Orgontón, porque los satélites del paraíso tienen la misma denominación que los superuniversos con los cuales se relacionan. En efecto, los superuniversos llevan su nombre. En la esfera ejecutiva del 7º superuniverso, el personal encargado de mantener el orden, los asuntos de Orgontón, se cuentan en números que exceden la comprensión humana y abarcan prácticamente todas las órdenes de inteligencia celestial. Todos los servicios
de despacho de personalidades, excepto los espíritus trinitarios inspirados y los ajustadores del pensamiento, atraviesan uno de estos mundos ejecutivos en sus viajes universales del paraíso. Y a su regreso al mismo, y aquí se mantienen los registros centrales para todas las personalidades creadas por la tercera fuente y centro que actúan en los superuniversos. El sistema de archivos materiales, morontiales y espirituales es uno ejecutivos del espíritu, asombra incluso a un ser de mi orden. Eso nos dice el revelador. Así que imagínense cómo serán esos archivos fenomenales, ¿no? Los subordinados inmediatos de los ejecutivos supremos consisten principalmente en los hijos trinidizados de las personalidades del paraíso Abona y la progenie trinidizada de los mortales glorificados que se han graduado de la capacitación larguísima del esquema ascendente del tiempo y el espacio. El jefe del Concilio Supremo del Cuerpo de la Finalidad del Paraíso es quien asigna estos hijos trininizados al servicio de los ejecutivos supremos. Cada ejecutivo supremo tiene 2 gabinetes asesores. Los hijos del Espíritu Infinito en la sede central de cada superuniverso eligen representantes de sus filas para servir durante un milenio en el gabinete asesor primario de su Ejecutivo Supremo. Aquí que este sería el primer gabinete, el gabinete primario que tendría cada uno de los ejecutivos supremos. Y luego aquí dice que para todos los asuntos que afectan a los mortales ascendentes del tiempo, existe un gabinete secundario compuesto de mortales que han alcanzado el paraíso y de hijos trinidizados de mortales glorificados. Este cuerpo es elegido por los seres que se perfeccionan y ascienden y que moran transitoriamente en las 7 sedes centrales de los 7 superuniversos. Los ejecutivos supremos nombran a todos los demás jefes de asuntos. Pero vamos a ver qué pasa con este segundo gabinete, porque aquí nos vuelven a hablar un poquito de él y está muy interesante. De vez en cuando tienen lugar grandes conclaves en estos satélites paradisíacos del espíritu. Y aquí viene otra vez el segundo gabinete. Los hijos trinidizados que se asignan a estos mundos, juntamente con los ascendentes que han alcanzado el paraíso, o sea, este grupo, se congregan con las personalidades espirituales de la tercera fuente y centro para recordar las luchas y los triunfos de la carrera ascendente. Imagínense qué increíble cómo ha de ser esa carrera ascendente, que arriba ya nos dijeron que es larguísima, ¿no? Y ahí los que llegan. Y luego aquí, que haya tantas cosas que recordar para que en una reunión tan importante se pongan a recordar todo lo que les costó trabajo, ¿no? Las luchas y todos los anhelos y todos los triunfos de la carrera, cómo fueron logrando llegar a donde están. Yo creo que ha de ser espectacular poder estar en una reunión. Bueno, imagínate nada más de haber llegado. Muy bien. Dice, los ejecutivos supremos siempre presiden estas reuniones fraternales. Son reuniones de amistad, de cariño. Aquí les preparé un cuadrito resumen específicamente de los ejecutivos supremos. Bueno, aquí está todo lo que vimos hace un momentito en el otro cuadro, o sea, la isla, los anillos, las esferas paradisíacas, y aquí en el tercer circuito del hijo, arriba de cada uno, hay un muñequito que es el Ejecutivo Supremo. Y entonces aquí con los colores, para que se den cuenta, cada ejecutivo
tiene aquí su universo. O sea, ya con los colores no vamos a tener pierde, porque así siempre los vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de los ejecutivos supremos? Que se les puede denominar la Junta de Directores Ejecutivos de la creación post-Abona, porque fueron creados después, adelante de que existió Abona. Bueno, existió. ¿Cuáles son sus características? Son uniformes y perfectos en cuanto a naturaleza, pero poseen diversidad de personalidades. Y sus funciones: coordinadores administrativos y ejecutivos del gran universo. Se encargan de la dirección de las cosas físicas, intelectuales y espirituales. Dan cumplimiento a las directivas combinadas de los soberanos del gran universo y se dedican a la administración eficaz de un solo superuniverso. O sea que cada uno, el verde es con el verde, que sea, aquí está el 1, el 2, el 3, no hay, todo es perfecto. Y ellos saben cuáles son sus funciones y a eso se dedican, no hay error. Bueno, continuamos. Una vez en cada milenio del paraíso, 7 ejecutivos supremos dejan vacantes sus asientos de autoridad y van al paraíso, donde celebran su cónclave milenario de salutación y augurios universales para las huestes inteligentes de la creación. Esta ocasión pletórica tiene lugar en la presencia inmediata de Magestrón, el jefe de todos los grupos espirituales reflexivos. Así pueden ellos comunicarse simultáneamente con todos sus asociados en el gran universo a través de la singular función de la reflectividad universal. Y ahorita vamos a continuar viendo también esta parte de Magestrón. Voy a dejar de compartir. Bueno, pues qué increíbles, ¿verdad? Esta parte, bueno, este primer grupo que empezamos a ver ahorita. Si hay algún comentario, alguna aportación, algo lindo que quieran decir. A ver. No, si no, pues Wilson, entonces. Sí, Wilson tiene levantado. Ay, Wilson, perdón, discúlpame. A ver. Paulita, yo siempre que me toca contigo, te hago las preguntas y te tengo 2 preguntas y espero que no sean tan difíciles. Yo también espero que no sea tan difícil, así que no te preocupes, somos 2 que esperamos. Son 2 preguntas que tengo. La primera pregunta en el documento 13, sección 0, dice los 7... ¿Documento qué? En el documento 13, sección 0, es que voy a leerte algo para asociarlo con lo que te voy a preguntar. Ah, porque dije, creo que estamos equivocados de documento. Bueno, en el documento 13, sección 0, dice los 7 espíritus rectores que presiden los destinos de los 7 superuniversos ocupan los 7 mundos del espíritu infinito, ¿cierto? Y enviando iluminación espiritual de la tercera persona a la deidad a esas creaciones del tiempo y del espacio. Y ahora aquí, en este documento, vemos que los 7 ejecutivos supremos habitan las mismas esferas. Entonces, sí, la pregunta que quiero hacer es, los 7 espíritus rectores habitan en el paraíso y se mueven del paraíso a su esfera ejecutiva y están en movimiento. Es la primera pregunta, ¿sí? Los espíritus rectores, si se mueven. O sea, esa es la pregunta. Habitan en el paraíso y están en movimiento a cada uno a su esfera ejecutiva. ¿Sí? Esa es la primera pregunta que quiero hacer. La segunda que te quiero hacer es que en el documento, en este documento que estamos leyendo... Bueno, o sea, ¿la segunda se relaciona o vamos viendo una por una? Porque ya al rato ya no me voy a acordar de la segunda. Sí. Bueno, dale, contéstame esa y luego te leo la otra. Órale. Bueno, los espíritus rectores, se supone, lo que yo entiendo, es que están en el circuito del Hijo Eterno y cada uno está en uno de las esferas sagradas. Y ahí llega los ejecutivos supremos
trabajan, pero los ejecutivos supremos sí van a los universos. Desde ahí dirigen, o sea, no sé, eso es lo que yo entiendo, que están ahí en unión con ellos. O hay alguien que lo vea diferente, o porque eso es lo que dice el libro. Pablo, Perdón. Sí, Rafael. Está en perdón, los espíritus rectores están en las esferas del espíritu infinito o Sí. en las del Hijo Eterno. No, del espíritu infinito. Ah, bueno. Es el tercer circuito. El Y tercer son circuito. 7, y en cada esfera hay uno. En el número 7 está el orgón, bueno, lo de nosotros. Eso es lo que yo entiendo. Ok. Pero a ver, José, o sea, deja ver, ¿alguien quiere aportar? Ahorita seguimos con la pregunta 2. ¿Vas a contestar, Pepe, algo de esta? Sí. Con respecto a la sede de los espíritus rectores o espíritus maestros, como está en la última traducción, ¿no? Ellos están en el paraíso, en la zona periférica, pero sus ejecutivos supremos están en las esferas sagradas del espíritu infinito. Y desde ahí controlan su sector superuniversal, un séptimo de toda esta gran esfera, ¿no? Y los rectores de cada superuniverso son los ancianos de los días. Entonces, los 7 espíritus maestros o espíritus rectores están en el paraíso, en la periferia del paraíso. Ellos canalizan la energía que va, el poder universal que va a llegar a cada uno de estos sectores, y son los ejecutivos supremos los que ocupan las esferas sagradas, y desde ahí controlan los superuniversos. Pero según esto, sí pueden viajar los ejecutivos. Bueno, sí pueden ir a los universos, ¿o no? Sí, pero eso es lo que yo entendí. Sedes ejecutivas, sus sedes. La Sí, sede ellos van y vienen, pueden ir. O sea, por decirlo en una forma muy coloquial, van, o sea, pueden salir de su sede, porque también en el libro dice muy claro que la sede de los, ¿cómo se llama? no De los espíritus rectores son las 7 esferas del espíritu infinito. O sea, yo entiendo que están ahí, y también lo que tú dices, Pepe, en un momento dicen que están en la periferia. Entonces, ¿cómo se podría entender eso, Pablo? O sea, Gracias, sí, quería comentar. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Yo entiendo que los espíritus rectores o maestros habitan entonces o están residiendo en el paraíso. Cuando se encuentran en el paraíso, pueden tener varios lugares de ubicación. Una, por ejemplo, si nos referimos a los centros de fuerza de donde ellos mandan sus rayos, su influencia, estaríamos hablando de la periferia del paraíso. Si estamos hablando del momento en que tienen cónclave, por ejemplo, cuando están representando de alguna manera la Trinidad del Paraíso, estarían alrededor de la presencia del Espíritu Infinito. Si es en los momentos en que están, que tienen que necesariamente ir a los mundos del Espíritu Infinito, cada uno pudiera ir a la esfera del tercer circuito correspondiente a donde tienen que gobernar, porque son seres, ¿verdad?, que tienen todas las facultades de movilidad necesarias. Entonces, bien es cierto lo que la cita que menciona Wilson es muy interesante, porque en el documento 13, Wilson, ¿sabe cuál es el numeral? En el 16 está. ¿Perdón? Numeral 0. 4.2. En el 4.2. ¿Qué dice? El que leí yo es el 13 en el numeral 0. En el 13 numeral 0. Sí, para poder ponerlo en contexto bien claro, 13 es 0. ¿Leerlo, Wilson? 0, ¿cuándo? Sí, ¿Perdón? porque sí está muy... 1, 2, 3, el 5 del numeral 0. Ok, dice perdón. Los 7 espíritus rectores que presiden los destinos de los 7 superuniversos ocupan
los 7 mundos del espíritu infinito. Entonces, en esa parte nos están hablando que tienen presencia en los 7 mundos del espíritu infinito. Estamos hablando del tercer circuito de las esferas sagradas. Pero cuando nos están hablando desde otros puntos de vista, nos hablan del paraíso periférico. En otros nos hablan alrededor de la presencia del espíritu infinito. Por lo tanto, se deduce que pueden moverse libremente dependiendo de lo que necesiten hacer. Así es como yo lo comprendo. O sea, que se pueden mover, pero prácticamente están siempre, no es su lugar de donde están fijos. Ellos se mueven y dependiendo la actividad que hacen, es el lugar que ocupan. Yo pensaría que sí su se punto más presta fijo, a confusión. sí, perdón, yo pensaría que su punto más fijo, pienso yo, sería cada uno de los espíritus rectores estaría en cada una de las esferas correspondientes del espíritu infinito. Ese sería el punto central de su presencia, ¿verdad? Y allí está la presencia de los espíritus ejecutivos supremos, que por supuesto se encargan de la manera ejecutiva, tal como bien lo dice, ¿no? Pero si necesitan hacer algo en específico, se movilizan, siendo su sede central, por así decirlo, las 7 esferas sagradas del espíritu infinito. Eso es lo que yo entiendo de esa forma. Ah, bueno. En Entonces, el numeral 13.4.2 dice que la administración del gran universo se lleva a cabo desde las 7 esferas ejecutivas, donde están los ejecutivos supremos, ¿no? Los 7 espíritus rectores mantienen sus emplazamientos personales y sus focos de poder en el paraíso periférico. Los espíritus maestros o espíritus rectores son los coordinadores espíritu-mente del cosmos maestro. sí. Entonces creo que ya quedó. Bueno, la segunda pregunta es el del documento 17. A ver, nada más espérame tantitito, Wilson. Flor, ¿tú vas a hablar de esta misma pregunta antes de cambiar a la otra? Sí, es que mira, también en el documento 16, sección 0, al principio, en el párrafo 12, dice: cada espíritu rector mantiene una enorme sede central enfocadora de la fuerza que circula lentamente alrededor de la periferia del paraíso. Es un poco lo que estaba diciendo José. Dice, manteniendo siempre una posición opuesta al superuniverso de su inmediata supervisión y en un punto focal en el paraíso de su control especializado. Yo asumiría, o sea, por decir punto opuesto, a mí se me ocurre que está no pegadito al superuniverso de su supervisión, sino del otro lado. Se me ocurre, por lo que dice, manteniendo siempre una posición opuesta al superuniverso de su inmediata supervisión y en el punto focal en el paraíso de su control especializado de poder y distribución segmental de energía. Yo sería que ese opuesto es enfrente, porque en inglés es enfrentada y la traducción debería de ser enfrentada en vez de opuesta. Ok, un buen punto para investigar y entender mejor. Sí, porque yo me tardé ahí mucho y por eso estuve viendo y dije, enfrentada es enfrente. Pero opuesta. Nunca es opuesta. Bueno, puede ser. Perfecto. Marice, ¿es de lo mismo? ¿De esta misma pregunta? ¿O sí, es de... Ah, sí. bueno, adelante. Es, por lo que estáis explicando, yo pregunto, ¿no puede ser que estos, dependiendo de la función que realiza, coordinación o ejecución, pues como son seres infinitos, perfectos, no puedes, y además es espíritu, no puede ser que aunque esté en la posición, en la esfera, o sea, en el circuito tercero, no puede ser que dependiendo de la función esté localizado en cada una de las esferas, pero que al mismo tiempo estén en todas ellas, porque es espíritu, no es algo físico. Entonces, creo que no deberíamos limitarnos a pensar en algo localizado, focalizado, sino que dependiendo de la función que ejerce, al mismo tiempo entiendo yo que puede ejercer, porque si está todo coordinado, si realiza una función de coordinación, está en la esfera, ahora mismo no me acuerdo, que es la interior, ¿no? En la interior, en la
no me acuerdo, pero lo decís, lo habéis dicho vosotros. La interior y la exterior tercera es donde estaba la ejecutiva, ¿no? A eso me refiero. Sí, de acuerdo a la función es donde sí. se ubica. Pregunto, estoy preguntando, simplemente para intentar ajustar lo que estáis diciendo, tanto Wilson como Pablo, como tú y la Flor. otra persona que... Flor y luego también la otra persona que no me acuerdo cómo se llama. Rafael. Solo es eso. Pregunto, porque claro, como no es algo físico, es espiritual, pues yo entiendo que puede ser que estén situados, o sea, no situados físicamente, sino como es espíritu, pues en las distintas esferas, pero dependiendo de la función, pues eso se localiza, pero que como se coordinan todas las funciones y de una manera perfecta en el paraíso, yo entiendo que funcionan al mismo tiempo, que no hace falta que se muevan de un sitio para otro. Tal vez se dividen, porque es espíritu, siendo parte de un mismo espíritu. No sé si me explico. Sí, sí te explicas muy bien. A ver, Pablo, por favor. Sí, quería comentar que es importante diferenciar algo. La influencia, como bien dijo Maricé, del espíritu rector correspondiente a un superuniverso, en todo lo que es el rango de ese superuniverso, su presencia, por supuesto, está en todo ese nivel espacial. Sin embargo, su persona como tal tiene que estar ubicada, no puede estar, digamos, en todos los lados a la vez a nivel personal, ¿sí? Entonces, por eso que nos muestran los reveladores que cuando están perdón, para quitar el volumen aquí, que cuando, dependiendo del sitio, de la función que tengan que hacer, pues van a tener que estar en un lado o en otro, específicamente, ¿no? O sea, que tienen que moverse necesariamente porque son personas concretas, vamos a decirlo así, aunque su influencia espiritual puede abarcarlo todo en cuanto al área del superuniverso. Y otra cosa que quería comentar como comparativa. Por ejemplo, nos muestran cómo el espíritu creativo de un universo local puede utilizar su presencia espiritual para también enfocar la presencia espiritual del hijo creador en el universo local. Es por eso que el hijo creador se puede salir del universo local y va al paraíso, por ejemplo. Sin embargo, su presencia espiritual del espíritu de la verdad la mantiene ella enfocada. Tomando esa base de diferenciación, cuando nos vamos hacia los espíritus rectores o maestros, podemos ver que ellos tienen un centro de foco, de focalización de la fuerza en el paraíso periférico, y ese centro de foco puede estar, digamos, ajeno o en paralelo a su presencia personal en el paraíso o en los 7, o en cualquiera de las esferas del espíritu infinito. Era eso lo que quería resaltar. Pues muy bien, yo creo que con eso ya queda contestadas todas estas dudas de todos y quedó muy claro. Muchas gracias a todos. A ver, ya nos estamos pasando, pero dinos tu pregunta, y si se va a llevar mucho tiempo, la apuntamos y la vemos al final para no terminarnos el tiempo. ¿Alguien de nosotros que la apunte? Bueno, Sí, la pregunta es del documento 1, del documento 17, sección 1, el párrafo 8. Dice: los subordinados inmediatos de los ejecutivos supremos consisten principalmente en los hijos trinidizados de las personalidades del paraíso Babona. No sé cómo será ese tema de los hijos de Babona, pero a esta parte nos conviene, es de nosotros, dice. Y la progenie trinidizada de los mortales glorificados que se han graduado de la capacitación larguísima del esquema ascendente del tiempo y el espacio. Entonces, yo sé que hay una la aventura de la trinización habla, pero me gustaría que de pronto pudiéramos hablar de eso, porque creo que solamente aquí se trata de eso. No, más adelante lo vamos a ver más ampliamente, la trinidización, y vamos a ver cómo es esto de los hijos que pueden, que se van trinidizando, pero sí es más adelante. Y lo vamos a ver más adelante. No es tan sencillo de explicar ahorita, y vamos a hacernos vamos a traer muchas cosas que luego no vamos a poder contestar las dudas que vamos a dejar en los demás, o cuando menos yo sí voy a dejar dudas.
Sin embargo, pudiera ilustrarlo en poquitas palabras, ¿te parece? ¿En poquitas? A ver, Sí. vamos. A ver, nos hablan de dos trinizaciones. Una de los ciudadanos del paraíso Abona, ¿verdad? Y Ujú. otra de las criaturas que llegamos al cuerpo de la finalidad. Entonces, ¿qué consiste? Aquí nosotros como criaturas sexuales tenemos hijos, ¿ok? Pero Ujú. cuando un ser del paraíso y un ser de Abona se unen en un proceso de trinización, porque ellos no son reproductores, pero hay momentos en los que pueden hacer trinización, se unen para trinizar, para crear un nuevo ser, lo pueden lograr. Y ese ser que resulta es un hijo trinizado por personalidades paraíso Abona. Y cuando unos mortales ascendentes llegan al cuerpo de la finalidad y de repente intentan la aventura de trinización, es decir, de la creación de un nuevo ser, lo pueden intentar y si lo logran, la criatura resultante es un hijo trinizado por criaturas. Así en cortico. Sí. Bueno, así está muy sencillo, pero sí más adelante se va a ver. Pepe, ¿es sobre lo mismo o ya le podemos? Porque ya llevamos mucho tiempo. Si no, no me va a dar tiempo. Vale la pena dejar las cosas claras, ¿no? Porque acá están ¿De qué? introduciendo un nuevo término que es la trinización o trinización, como está en la última traducción que estamos leyendo nosotros. Y simplemente significa que reciben el abrazo del paraíso y eso los transforma en otra cosa, ¿ya? Y dejan de ser lo que eran antes para convertirse en un ser glorificado por la Trinidad y que queda al servicio de la Trinidad. Y hay varios tipos de trinización. Puede ser por criaturas, pero la Trinidad también puede hay hijos trinizados por la Trinidad, por la deidad y por criaturas. Eso está en el capítulo que tú dices que viene más adelante. Pero lo que simplemente hay que entender por ahora es que trinización significa que el ser, que este ser personal se transforma por glorificación en otro ser que va a cumplir ciertas funciones al servicio de la Trinidad. Nada más. Bien chiquito, quedó muy bonito y creo que les quedó ya claro a todos, para no meter mucha. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a todos. Excelente. Le toca a Carlos. Continúa, Carlos, por favor. 2. Maheston, el jefe de reflexividad. Los espíritus reflexivos tienen origen divino en la Trinidad. Existen 50 de estos seres singulares y un tanto misteriosos. Estas personalidades extraordinarias fueron creadas en grupos de 7 a la vez, y cada uno de tales episodios creadores fue realizado mediante el enlace de la Trinidad del Paraíso con uno de los 7 espíritus rectores. Esta transacción pletórica que ocurriera en los albores del tiempo representa el primer esfuerzo de las personalidades creadoras supremas en las personas de los espíritus rectores para actuar como co-creadores con la Trinidad del Paraíso. Esta unión del poder creativo de los creadores supremos con los potenciales creativos de la Trinidad es la fuente misma de la actualidad del Ser Supremo. Por lo tanto, cuando el ciclo de creación reflexiva cumplió su curso, cuando cada uno de los 7 espíritus rectores halló una sincronía creadora perfecta con la Trinidad del Paraíso, cuando el espíritu reflexivo número 49 fue personalizado, una nueva y extensa reacción ocurrió en el absoluto de deidad, y esta impartió nuevas prerrogativas de personalidad al Ser Supremo y culminó en la personalización de Maheston, el jefe de la reflexividad y centro en el paraíso de todo el trabajo de los 49 espíritus reflexivos y de sus asociados en todo el universo de los universos. Maheston es una persona auténtica, el centro personal e infalible de los fenómenos de reflexividad en los 7 superuniversos del tiempo y del espacio. Él mantiene su sede central permanente en el paraíso, cerca del centro de todas las cosas, en el punto de encuentro de los 7 espíritus rectores. Se ocupa exclusivamente de la coordinación y mantenimiento del servicio de reflexividad de la vasta creación.
no está involucrado de otra manera en la administración de los asuntos universales. Majeston no se ha incluido en nuestro catálogo de personalidades del paraíso porque es la única personalidad existente de divinidad creada por el Ser Supremo en enlace funcional con el absoluto de deidad. Es una persona, pero se ocupa exclusiva y por lo visto automáticamente de esta fase única de la economía universal. Él ahora no funciona en ninguna capacidad personal con relación a otras órdenes no reflexivas de personalidad en el universo. La creación de Majeston señaló la primera acción creadora suprema del Ser Supremo. Esta voluntad de acción fue volitiva en el Ser Supremo, ¿verdad? Fue su voluntad. Pero la reacción estupenda del absoluto de deidad no se conocía de antemano. Desde la aparición de Abona en la eternidad, el universo no había presenciado tan extraordinaria actualización de una alineación tan gigantesca y vasta de poder y coordinación de actividades espirituales funcionales. La respuesta de la deidad a las voluntades creadoras del Ser Supremo y de sus asociados fue mucho más allá de su propósito intencional y excedió grandemente sus pronósticos conceptuales. Nos sobrecoge la posibilidad de lo que las edades futuras, en las que el Supremo y el Último puedan alcanzar nuevos niveles de divinidad y ascender a nuevos dominios de la función de la personalidad, entonces esas edades futuras puedan presenciar en los reinos de la deidización aún otros seres más inesperados e inimaginados, que posean poderes inimaginables de coordinación universal enaltecida. Parecería que no hubiese límite al potencial de respuesta del absoluto de deidad ante tal unificación de relaciones entre la deidad experiencial y la Trinidad existencial del paraíso. ¿Alguna observación sobre cómo fue que surgió Majeston? Sí, José. Simplemente para recordar, porque creo que ya se ha tocado en otras sesiones, el término de reflectividad, lo que significa el sistema de la reflectividad, que es como el gran Internet, es la forma como hay una comunicación instantánea y hay un registro también de hechos, de imágenes, etcétera, en los universos. Y esto está coordinado por estos espíritus reflectivos o reflectantes, según la traducción. Y todo eso se concentra en Majeston. Majeston es el número 50, porque son 7 por cada superuniverso, 7 por 7, 49. Y es un fenómeno extraordinario que se produjo entre el Ser Supremo, o sea, la personalidad del Ser Supremo que está en el paraíso Abona, y el absoluto de deidad. Es un hecho extraordinario. Y el producto de esa asociación dio como resultado un ser que tiene muchísimas potenciales. Eso es lo que nos quieren decir. Dice, fue una formidable alineación de poder y una coordinación de actividades funcionales de espíritu extenso y gigantesco. Entonces, miren ustedes, el registro y la comunicación permanente e instantánea de los 7 superuniversos en el paraíso gracias a este sistema de reflectividad que lo preside Majeston, el primer acto creativo del Ser Supremo. Gracias. Así es, José. Gracias. Bien, continuamos con Flor. Por favor, el siguiente numeral. Ok, voy a compartir. Me dicen cuando lo vean, por favor. Ahora. ¿Se ve? Ok, bueno. 3. Los espíritus reflexivos. Los 49 espíritus reflexivos se originan en la Trinidad, pero cada uno de los 7 episodios de creación que determinaron su aparición produjo un tipo de ser semejante en su naturaleza a las características del espíritu rector ancestral.
Por lo tanto, ellos reflejan de variadas maneras la naturaleza y carácter de las 7 combinaciones posibles de la asociación de las características de divinidad del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Por esta razón es necesario contar con 7 de estos espíritus reflexivos en las sedes centrales de cada superuniverso. Se requiere la presencia de un representante de cada uno de los 7 tipos para alcanzar un reflejo perfecto de todas las fases de cada manifestación posible de las 3 deidades del paraíso, a medida que dichos fenómenos pueden ocurrir en cualquier parte de los 7 superuniversos. Aquí está una imagen en la cual está la Trinidad en el centro, luego cada uno de los espíritus rectores, y de ellos se derivan los espíritus reflexivos. Dice, por lo tanto, uno de cada tipo fue asignado de cada uno de los, al servicio de cada uno de los superuniversos. Estos grupos de 7 espíritus reflexivos de semejantes mantienen sus sedes centrales en las capitales de los superuniversos, en el centro reflexivo de cada reino, y este no es idéntico al centro de polaridad espiritual. Los espíritus reflexivos tienen nombres, pero estas denominaciones no son reveladas a los mundos del espacio. Pertenecen a la naturaleza y carácter de estos seres y son parte de uno de los 7 misterios universales de las esferas secretas del paraíso. El atributo de la reflexividad, el fenómeno de los niveles mentales del actor conjunto del Ser Supremo y de los espíritus rectores, es transmisible a todos los seres que se ocupan de la operación de este vasto esquema de inteligencia universal. He aquí el gran misterio. Ni a los espíritus rectores ni a las deidades del paraíso, singular o colectivamente, se les ven estos poderes de reflexividad universal coordinada, tales como se manifiestan en estas 49 personalidades de enlace de Magestón. Y sin embargo, ellos son los creadores de todos estos seres maravillosamente dotados. La herencia divina a veces revela en la criatura ciertos atributos que no se disciernen en el creador. El personal del servicio de reflexividad, a excepción de Magestón y de los espíritus reflexivos, está constituido exclusivamente por criaturas del Espíritu Infinito y de sus asociados y subordinados inmediatos. Los espíritus reflexivos de cada superuniverso son los creadores de los espíritus reflexivos de imagen, sus voces personales ante las cortes de los ancianos de los días. Y en esta tablita se ve la Trinidad, posteriormente el espíritu rector. De ellos salen los 7 espíritus reflexivos y a la vez de los 7 espíritus reflexivos, los 7 auxiliares reflexivos de imagen que nos trata esa parte del documento. Ahora, los espíritus reflexivos no son meramente agentes de transmisión, también son personalidades retentivas. Su progenie, los seconafines, ahorita vamos a ver más en detalle, también son personalidades retentivas o las de registro. Todo lo que tenga verdadero valor espiritual se registra en duplicado y se preserva una impresión en el equipo personal de uno de los miembros de una de las numerosas órdenes de personalidades secográficas que pertenecen al vasto personal de los espíritus reflexivos. Aquí nos están empezando a hablar de los seconafines. Ahorita vamos a ver quiénes son o dónde están. Los registros formales de los universos son transmitidos a través de los registradores angélicos y por ellos, pero los auténticos registros espirituales se acumulan por reflexividad y se preservan en la mente de personalidades adecuadas y adaptadas que pertenecen a la familia del Espíritu Infinito. Estos son los registros vivientes en contraste con los registros formales y muertos del universo, y se preservan perfectamente en la mente viviente de las personalidades de registro del Espíritu Infinito. La organización de la reflexividad es también el mecanismo de recolección de noticias y de diseminación de decretos de toda la creación. Está en operación constante, en contraste con los funcionamientos periódicos de los diversos servicios de transmisión. Todo lo que sea de importancia en una sede central de un universo local es reflejado inherentemente a la capital del superuniverso y viceversa. Todo lo que tenga significación en el universo local es reflejado hacia afuera a las capitales del universo local desde la sede central de su superuniverso.
El servicio de reflexividad de los universos del tiempo hacia arriba a los universos es aparentemente automático o autooperante, pero en realidad no lo es. Es todo muy personal e inteligente. Su precisión depende de la perfección de cooperación de las personalidades y por lo tanto difícilmente puede ser atribuida a las actuaciones impersonales de los absolutos. Aunque los ajustadores del pensamiento, me está fallando, no participan en la operación del sistema universal de reflexividad, tenemos motivos para creer que todos los fragmentos del Padre conocen plenamente estas transacciones y son capaces de recurrir a este mecanismo para obtener información. Durante la actual época universal, el alcance espacial del servicio de reflexividad fuera del paraíso parece estar limitado por la periferia de los 7 superuniversos. Por otra parte, la función de este servicio aparentemente es independiente del tiempo y del espacio. Parece ser independiente de todos los circuitos universales subabsolutos conocidos. En la sede central de cada superuniverso, la organización reflexiva actúa como unidad segregada, pero en ciertas ocasiones especiales, bajo la dirección de Magestón, los 7 pueden actuar al unísono universal, y así lo hacen, tal como ante el jubileo ocasionado por el establecimiento de un universo interuniverso local en luz y vida, y al tiempo de las salutaciones milenarias de los 7 ejecutivos supremos. Y voy a cortar ahí. Dejo de compartir. Creo que está bastante claro, más o menos, a qué se refiere y cómo se derivan los espíritus reflexivos. ¿Alguna duda? Bueno, ya también. Sí, adelante, Maricón. Pregunto, ¿qué quiere decir ahí la palabra jubileo? Es cuando se cuando se llega a un término, por ejemplo, como en este caso, un término concreto de logro. O sea, que es como una celebración conjunta. Es una celebración, exactamente. ¿Ok? Un logro conseguido. Gracias. Javier. Al principio de lo que leíste, un término que no entiendo son desemejantes, que no son semejantes o sea, ¿qué quiere decir a ver, desemejantes? Sí, porque son parecidos pero diferentes, porque cada espíritu rector saca 7 de ellos. Bueno, si quieres ver la tablita. O sea, por ejemplo, el espíritu rector saca 7 iguales derivados de él. O sea, va a haber 7 espíritus reflexivos que van a tener las características del espíritu rector número 1. Va a haber 7 que van a tener las características del espíritu rector número 2. ¿Qué sucede? Que al mandarlos a los superuniversos, al superuniverso 1 va a ir uno que se deriva del espíritu rector número 1, uno que se deriva del espíritu rector número 2, otro que se deriva del espíritu rector número 3, así hasta 7. Entonces, en el superuniverso va a haber las 7 características o posibilidades o puntos de vista o perspectivas del total de los espíritus rectores. Por eso son iguales, pero son desemejantes. No son, o sea, son semejantes, pero no son iguales. Entonces es una forma de decir, son creados iguales, pero no son iguales. Es una palabra curiosa, desemejantes. La verdad es que yo no la conocía, pero intuyo que eso es lo que quiere decir. Aunque son iguales, no son iguales en el sentido de que se derivan de las características diferentes, aunque sean iguales. Gracias, Flor. ¿Algo más? Bueno, entonces el día de hoy tenemos algo lindo, hermoso, precioso, me encantó, y tenemos la presencia de uno de nuestros compañeros, que para nosotros es un orgullo, un placer, cuando ustedes empiezan a participar también de manera activa en estos cursos, y el día de hoy quiero dar la introducción a nuestro querido Claudio, que él es el que va a empezar a participar también con nosotros en este documento, y muchas gracias, Claudio, es un placer tenerte con nosotros. Adelante, te cedo el micrófono. El placer es mío y espero poder estar a la altura de ustedes, cosa que será bastante difícil. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Comparto pantalla. Por favor. ¿Se ve? Sí, correcto. Bien. 4.
Los auxiliares reflexivos de la imagen. Los 49 auxiliares reflexivos de imagen fueron creados por los espíritus reflexivos y existen tan solo 7 auxiliares en la sede central de cada superuniverso. Esto es un poquito lo que estaba explicando también recién Flor. La primera acción creadora de los 7 espíritus reflexivos de Uersa fue la producción de sus 7 auxiliares de imagen, creando cada espíritu reflexivo su propio auxiliar. Los auxiliares de imagen son, en ciertos atributos y características, reproducciones perfectas de sus espíritus reflexivos maternos. Son virtualmente duplicaciones, menos en el atributo de la reflexividad. Son verdaderas imágenes y funcionan constantemente como canal de comunicación entre los espíritus reflexivos y las autoridades superuniversales. Los auxiliares de imágenes no son simplemente asistentes, son representaciones auténticas de sus respectivos espíritus ancestrales. Ellos son imágenes tal como su nombre lo indica. Aquí, bueno, esto es una opinión personal, no lo estuvimos charlando el otro día con Flor y con Carlos, pensando en la capacidad que pueden tener los seres infinitos, el tiempo que tienen de progreso y demás. Esto viene a ser como el tratar de lograr lo que hoy es un holograma para nosotros, pero de una manera perfecta, ¿no? Sería como el comparar cómo se veía la televisión en los años 60 y cómo se ve hoy en 4K, ¿no? O sea, sería una imagen prácticamente perfecta, pero es una especulación. Los espíritus reflexivos mismos son personalidades auténticas, pero de una orden que es incomprensible para los seres materiales. Aún en una esfera sede central de superuniverso, ellos requieren la asistencia de sus auxiliares de imagen en toda relación personal con los ancianos de los días y sus asociados. En los contactos entre los auxiliares de imágenes y los ancianos de los días, a veces un auxiliar funciona aceptablemente, mientras que en otras ocasiones se requieren 2, 3, 4 o aún los 7 para la presentación plena y apropiada de la comunicación confiada a su transmisión. Del mismo modo, 1, 2 o los 3 ancianos de los días podrían recibir los mensajes de los auxiliares de imagen según lo requiera el contenido de la comunicación. Acá podemos darnos cuenta de que depende, por un lado, de la complejidad del mensaje, en el caso de la cantidad de auxiliares de imagen que hagan falta, o quizás de la gravedad del mensaje, por lo cual entonces se requiere más de un anciano de los días o hasta de los 3 para poder entonces tomar una decisión. Los auxiliares de imágenes sirven por siempre junto a sus espíritus ancestrales y tienen a su disposición una hueste increíble de secorafines ayudantes. Los auxiliares de imagen no funcionan directamente en relación con los mundos de capacitación de los mortales ascendentes. Ellos están estrechamente asociados con el servicio de información del esquema universal de la progresión mortal. Pero vosotros no entraréis en contacto personal con ellos cuando moréis en las escuelas de Ubersa, porque estos seres aparentemente personales no poseen voluntad, no ejercen la facultad de elección. Ellos son auténticas imágenes totalmente reflexivas de la personalidad y mente del espíritu específico ancestral. Como clase, los mortales ascendentes no entran en contacto íntimo con la reflexividad. Siempre habrá algún ser de la naturaleza reflexiva entre vosotros y la operación del mismo servicio. Bueno, dejo de compartir. No sé si hay alguna reflexión, alguna pregunta.
Javier. O sea, estos seres no tienen personalidad, según entiendo. Son, o sea, una imagen de quien los creó. O sea, se utilizan, por lo que yo entiendo, en mi opinión, y por favor, si alguno considera otra cosa que lo diga, son una imagen de aquellos que los han creado, porque de alguna manera necesitan tener esa conexión con el superuniverso, desde lo que tiene que ver con Ubersa. ¿Se entiende? Gracias. Octavio. Buenas tardes, hermanitos, a todos. ¿Cómo es un ser sin personalidad? No me lo puedo imaginar, porque la verdad no sé, es como un holograma o una imagen de un espejo, o no sé, no me lo puedo imaginar. ¿No pudieran dar algunas ideas, por favor? Porque bueno, todos tenemos que tener una personalidad para poder identificar a alguien, ¿no? La personalidad es lo que te hace único, es tu esencia. Entonces, un ser sin personalidad, la verdad no me lo puedo imaginar. Gracias. Bueno, justamente estos seres son imágenes de, como le decía recién a Javier, de aquellos que los han creado. Es una conexión que tienen, o sea, ¿cómo podría decir? Es como que la otra personalidad está hablando a través de ellos, pero no directamente al anciano de los días, por ejemplo. ¿Como un holograma podría ser? Podría ser, pero eso es una especulación. Yo justamente hice la asociación de lo que sería un holograma, seguramente de muchísimo mejor calidad de la que hoy podemos nosotros lograr por el adelanto que ellos puedan llegar a tener. Pero eso es especulativo. Gracias, hermano. José. Gracias. Permítame hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos leído ahora y ha causado un poco de confusión. No dicen que no tienen personalidad, dicen que no tienen voluntad. O sea, son como autómatas que están creados para una función y esa la hacen a la perfección y hacen solo eso. Y no tienen otra opción, ¿no? O sea, no tienen voluntad. Entonces, esos auxiliares reflectantes de imagen son creados por los espíritus reflectantes, 7 por cada superuniverso, y funcionan como una imagen viva, como un duplicado de su progenitor, y como canal de comunicación para establecer contacto con los ancianos de los días y entregar algún tipo de información a los ancianos de los días. A veces se requiere de 1, de 2 o de los 7 para dar determinada información, ¿no? Y nos dicen que es un orden de personalidad incomprensible para nosotros. Si el revelador nos dice que es un orden de personalidad incomprensible para nosotros, quiere decir que tienen personalidad, pero que nosotros no la podemos comprender. Y es un ser que funciona como autómata, ¿no? Cuando se relacionan con los ancianos de los días y sus asociados requieren de la asistencia de los auxiliares de imagen, estos seres espíritus reflectantes. Y también nos dicen que tienen una multitud de seconafines, un tipo de una orden angélica, que son sus ayudantes. Son seres desprovistos de voluntad, ¿no? Y que nosotros no vamos a tener oportunidad nunca de tratar con ellos, ¿no? Y cuando necesitemos entrar o conocer algún tipo de información, siempre vamos a tener algún asistente que va a servirnos para darnos la información que requerimos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que pensar que en este mundo espiritual no hay máquinas, no hay instrumentos como un celular o como una computadora donde veamos en una pantalla, sino son seres espirituales creados para esa función. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, José. Maricé. Hola. Bueno, yo me lo he imaginado como
bueno, a lo mejor es muy torpe, pero me lo he imaginado como la imagen de la princesa Leia cuando sale del robot, que es la imagen holográfica. De hecho, si os acordáis de la película, al principio no funciona el sonido, solo funciona la imagen. Y le tiene que dar un golpe al robot para que se oiga el sonido. Pues me lo he imaginado así, que son así, o sea, que son imagen simplemente sin sonido. Y por eso así me lo he imaginado. Que bueno, que como forma parte de un sistema de comunicación, y el cine nos enseña eso, pues imagen y luego agregaron el sonido. En el cine, en la cinta del cine, primero es la imagen y luego se agrega el sonido. Entonces, ese ser auxiliar, pues es solo la imagen. El sonido formará parte ya con todo el sistema de reflectividad. Así me lo he imaginado yo. No sabes, a lo mejor ayuda. Bueno, es un poquito lo que decía, pero por supuesto, en este caso sería un ejemplo burdo de la calidad que seguramente deben tener estos seres para hacer ese tipo de comunicación, que seguramente tienen arreglado el problema de sonido y de imagen y debe ser prácticamente idéntico al que están enviando. Pablo. Gracias, Claudio. Sí, yo estoy de acuerdo con la analogía del holograma, porque nos permite visualizar, por lo menos darnos una idea de qué se trata. Y quería resaltar algo. Cuando un ser no tiene voluntad es porque no tiene personalidad. La voluntad es parte, es un atributo, una prerrogativa que nos da la personalidad. Entonces, y de hecho también nos dicen que estos ayudantes de imagen en realidad reflejan es la personalidad del ancestral, ¿sí? Porque ellos no tienen por sí mismos ni personalidad, es decir, no tienen opción de elección, simplemente actúan reflejando la personalidad anterior, que es la que transmite el mensaje y la que les permite comunicación. Entonces son como herramientas, espejos holográficos o como queramos visualizarlo, ¿sí? Pero que reflejan una comunicación de una personalidad ancestral, que son los espíritus reflexivos. Era eso, quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, no sé quién continúa. Yo. Gracias, Adelante, Claudio. Pablito. Bueno, me avisan, por favor, cuando se vea. Ya se ve. Gracias. Número 5 es los 7 espíritus de los circuitos. Los 7 espíritus de los circuitos de Abona son la representación impersonal conjunta del espíritu infinito y de los 7 espíritus rectores ante los 7 circuitos del universo central. Son los servidores de los espíritus rectores cuyos vástagos colectivos son ellos. Los espíritus rectores proveen una individualidad administrativa diversificada y claramente definida en los 7 superuniversos. A través de estos espíritus uniformes de los circuitos de Abona, consiguen proveer una supervisión espiritual unificada, uniforme, coordinada para el universo central. En los 7 espíritus están limitados cada uno de ellos a penetrar solo un circuito de Abona. No se ocupan directamente de los regímenes de los eternos de los días, los gobernantes de los mundos individuales de Abona, pero están en enlace con los 7 ejecutivos supremos y se sincronizan con la presencia del universo central del Ser Supremo. Su trabajo se limita exclusivamente a Abona. Bueno, en esta imagen lo que vemos es, pues aquí está la representación impersonal conjunta del espíritu infinito y los espíritus rectores para la creación de los 7 espíritus de los circuitos. Y es igual, aquí lo vemos con los colores, el 1, el 2, o sea, para que les sea más fácil,
visualmente, es cada uno le corresponde uno. Y así surgieron. Ahora, cada uno de ellos incide en un solo circuito de Abona. Estos son los circuitos, los 7 circuitos de Abona. Y también el moradito, que es el 1, viene al 1, el 2, el 3, y ahí tienen las áreas donde ellos trabajan. Ahora, su función, proveer una supervisión espiritual unificada, uniforme y coordenada para el universo. Entonces, esta es prácticamente una forma gráfica de entender, de ver y de saber cuál es la función, de qué se trata, cómo llegaron a la existencia y dónde es sus áreas de funcionamiento. Continuamos. Estos espíritus de los circuitos se ponen en contacto con aquellos que pasan una temporada en Abona a través de sus vástagos personales, los supernafines terciarios. Aunque los espíritus de circuito son coexistentes con los 7 espíritus rectores, su función en la creación de los supernafines terciarios no obtuvieron mayor importancia hasta la llegada de los primeros peregrinos del tiempo al circuito exterior de Abona en los días de Gran Fanda. Bueno, nada más recordamos que Gran Fanda fue el primer peregrino del tiempo que llegó a Abona. A medida que avanzáis circuito por circuito tras circuito en Abona, aprenderéis acerca de los espíritus de los circuitos, pero no podréis comunicaros personalmente con ellos, aunque podéis disfrutar personalmente de su influencia espiritual y reconocer su presencia impersonal. Aquí lo dicen claro, no los vamos a ver, ¿no? Pero sí los vamos a sentir y a reconocer, porque vamos a tener más sentidos. Los espíritus de los circuitos están relacionados con los habitantes nativos de Abona de una manera semejante a la relación de los ajustadores del pensamiento con las criaturas mortales que habitan los mundos de los universos evolucionarios. Como los ajustadores del pensamiento, los espíritus del circuito son impersonales y comulgan con las mentes perfectas de los seres de Abona, de una manera semejante a la forma en que los espíritus impersonales del Padre Universal moran las mentes finitas de los hombres mortales. Pero los espíritus de los circuitos no se vuelven jamás una parte permanente de las personalidades de Abona. O sea, no hay fusión, nada más hay similitud entre el esquema que se maneja con los ajustadores de pensamiento y las criaturas mortales. Es el esquema lo que nos les da una similitud, pero no hay fusión. Bueno, dejo de compartir. ¿Hay alguna duda, comentario, aportación? A ver, Javier. No, pues más es un comentario, como pasa tantas veces, que uno puede haber leído muchas veces el documento y no me acordaba los espíritus de los circuitos. Era como si lo leyera la primera vez. Eso quería compartir hoy. Gracias. Así pasa. Está uno leyendo y bueno, ¿de dónde salió esto, no? Pero pues bueno, así es. Gracias. Pepe. Solo para puntualizar. Adelante. Se ha comparado los espíritus de los circuitos con los ajustadores. Los ajustadores son seres prepersonales, son fragmentos del Padre que están destinados a la fusión. Y a través de la fusión, bueno, nosotros tomamos la divinidad de ellos y ponemos nuestra personalidad, y así podemos ascender en nuestro largo camino al paraíso, ¿no? Pero los espíritus de los circuitos son impersonales, o sea, no tienen posibilidad de fusión con ninguno de los seres de Abona, pero se relacionan de una manera similar como nosotros nos relacionamos con los ajustadores, ¿no? Eso es lo que quería puntualizar en cuanto a la diferencia. Y por supuesto no los vamos a ver cuando estemos rotando por los 1.000 millones de mundos de Abona. Y qué interesante.
eso que acabas de comentar, ¿no? A mí sí se me hace poderlos o sea, de alguna forma los vas a percibir, aunque no los puedas ver. Eso también te está diciendo que tú vas a estar en otro nivel. Bueno, ya para estar ahí, pues sí tienes que estar en un nivel y bueno, nos faltan unos millones de años, pero en fin, ahí vamos en el escalón 1, pero ahí vamos. Gracias, Pepe. Maricé, adelante. Yo tengo una pregunta de la criatura angélica, que no me sale ahora el nombre, no es un seconafín, ¿no es? ¿Cómo se llamaba el de estos? Pues hemos visto varios seconafines. O sea, bueno, uno de los ángeles. ¿Qué quieres? O sea, a ver, sí, mi pregunta es, los ángeles que son como secretarios de estas criaturas, secretarios, asesores, están con él o los agarran, ¿qué hacen exactamente? No entiendo no sé si son auxiliares, si son secretarios, ayudantes, no sé. ¿Qué es lo que hace el ángel con el espíritu? Los seconafines, o sea, son diferentes funciones que van teniendo de acuerdo al grupo a que nos vamos a referir. Aquí con este grupo que acabamos de leer ahorita, pues no están hablándonos de relación, o sea, específicamente sobre cuál de los grupos que hemos visto es el que quieres saber y lo El ponemos. último no sé en qué párrafo está, y creo que sale en el primer, o sea, no sé en cuál lo leíste. Creo que al principio, cuando empezaste a leer, lo mencionaste. A ver, déjame lo checo, o sea, porque la verdad es que de pronto así como que... 17.5.3. 17. 5.3. Ay, perdón. 5.3. Donde dice los supernafines terciarios. Ah, perdón, sí. Eso, supernafines. Los supernafines. Es otro nombre de ángel. Son superángeles. Y tienen varios nombres. Es que estos son sus vástagos personales. Ellos los van a procrear, o sea, los van a tener para su apoyo personal. Con ellos son con los que trabajan, por decirlo de una manera, aunque los espíritus de los circuitos son coexistentes con los 7 espíritus rectores. Bueno, pero esos son los seconafines terciarios, y hay primarios y hay secundarios. O sea, también vamos a ver todos los ángeles más adelante. Pero okay. sí. Pero vamos, que entonces aquí son sus vástagos personales, son descendientes de los espíritus de los circuitos. Okay. Exactamente. Ahora sí, ya sé a qué te refieres, porque si no, le doy. Adelante, Pablo. Sí, tratando de entender la pregunta de Maricé, no sé si se refería a qué hacen los terciafines. ¿Es eso, sí. Maricé? Sí, es que no entiendo si son secretarios, ayudantes, hijos, hermanos, en fin, que si lo trasladan a los espíritus y se lo sostienen o simplemente forman parte del sistema de reflectividad y entonces ayudan para que exista la comunicación en los superuniversos. Es eso, nada más. O sea, no... Sí, bueno, 2 cosas por comentarlas rápido. Una, fíjate que los terciafines, hay una parte clave aquí que dice que no empezaron a crearlos hasta el momento en que llegó el primer peregrino a Abona. Por lo tanto, los terciafines entonces, así como los serafines nos ayudan durante nuestro ascenso, en el caso del universo central, los terciafines hacen una labor similar en ayudarnos en ese progreso intercircuital mientras estamos en Abona. Y hay una parte muy resaltante que quería mencionar como segundo punto solamente, que es que cuando un hijo creador se va a un universo local, a crear su universo local, es acompañado por unos terciafines. No recuerdo si son 100 o 1000, pero lo acompañan en ese periodo en el que no hay ningún otro ayudante. Les asignan 100 o 1000 terciafines a que lo ayuden en la creación de ese universo local.
como por compartir algo de lo que hacen los terciafines, pues. Ay, qué interesante. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? No, continuamos, Paula, por favor. Creo que sigo yo, ¿no? Correcto, sí. Bien, bueno, ahora vamos a un tema sensacional, porque ya nos atañe casi directamente a nosotros entender bien este tema. Los espíritus creativos del universo local. Mucho de lo que se refiere a la naturaleza y función de los espíritus creativos del universo local pertenece más correctamente a la narrativa de su asociación con los hijos creadores en la organización y gestión de las creaciones locales. Pero existen muchos rasgos de las experiencias pre-universo local de estos seres maravillosos que se pueden narrar como parte de esta disertación sobre los 7 grupos de espíritus supremos. Conocemos 6 fases de la carrera del espíritu materno de un universo local y mucho especulamos sobre la probabilidad de una 7ª etapa de actividad. Estas diferentes fases de existencia son, el espíritu materno es el espíritu creador de un universo local. Y vamos a ver aquí. La primera es la diferenciación inicial en el paraíso. Cuando un hijo creador, recuerdan, un hijo creador es de la orden Micael, recuerdan. Nuestro Jesús pertenece a esa orden como hijo creador Micael. Ok. Cuando un hijo creador es personalizado por la acción conjunta del Padre Universal y del Hijo Eterno, ocurre simultáneamente en la persona del Espíritu Infinito, lo que se reconoce como la reacción suprema de complemento. Nos dicen los reveladores, no comprendemos la naturaleza de esta reacción, pero comprendemos que designa una modificación inherente en aquellas posibilidades personalizables que están comprendidas dentro del potencial del creador conjunto. El creador conjunto es el Espíritu Infinito. El nacimiento de un hijo creador coordinado señala el nacimiento dentro de la persona del Espíritu Infinito del potencial de creación de una consorte futura en el universo local de este hijo del paraíso. No conocemos esta nueva identificación prepersonal de identidad, pero sabemos que este hecho se encuentra en los registros del paraíso concernientes a la carrera de dicho hijo creador. Entonces, vamos a ver. Cuando un pensamiento logra una similitud, una identificación, un pensamiento del Padre Universal con el Hijo Eterno, en ese momento trae a la existencia un hijo creador, un Micael. Bien, cuando sucede eso, de igual manera, en la persona del Espíritu Infinito, sucede esta reacción suprema de complemento, y es como viene a la existencia dentro del Espíritu Infinito, este espíritu creativo que posteriormente va a ser un espíritu materno de un universo local. Bueno, la segunda etapa es, o fase, la capacitación preliminar en las facultades de los creadores. Nos dicen, durante el prolongado periodo de capacitación preliminar de un hijo Micael para la organización y administración de los universos, su futura consorte desarrolla ulteriormente la entidad y se torna consciente del destino del grupo. No lo sabemos de hecho, pero sospechamos que dicha entidad consciente de grupo se torna consciente del espacio y comienza esa capacitación preliminar que es requisito para la adquisición de pericia espiritual en su tarea futura de colaboración con el Micael complementario en la creación y administración del universo. Bien, aquí viene algo muy interesante. 3. La etapa de creación física. Fíjense. En el momento en que el Hijo Eterno, o sea, para este punto, el Hijo Creador que se derivó del Padre con el Hijo existe y está allá en el paraíso y en Abora, preparándose, estudiando, logrando todo el conocimiento posible bajo ese entorno para posteriormente crear y administrar un universo local. Y a la par, la ministra divina o el espíritu creativo está dentro del espíritu infinito. ¿Ok? Ahora, cuando o en el momento en que el Hijo Eterno encarga a un hijo Micael la tarea de creación, el espíritu rector que dirige el superuniverso al cual está destinado este nuevo hijo creador expresa la oración de identificación en presencia del espíritu infinito. Aquí en esta imagen tenemos esto, el espíritu rector que dirige el superuniverso. Puse en la imagen de atrás el universo de Orbontón, haciendo alusión al nuestro, porque el nuestro se deriva del 7º
superuniverso que es Orgontón, ¿ok? Entonces dice, en presencia del Espíritu Infinito. Y por primera vez, la identidad del futuro espíritu creativo aparece como diferenciada de la persona del Espíritu Infinito. Esto nos hace pensar que mientras el espíritu creativo, el espíritu materno está como dentro del Espíritu Infinito preparándose, etc. Y en cuanto sucede esto, que el Hijo Eterno encarga a un hijo, Micael, la tarea de creación, entonces ella, después de esa oración de identificación, como que se separa del Espíritu Infinito y nos dicen, por primera vez, la identidad del futuro espíritu creativo aparece como diferenciada de la persona del Espíritu Infinito. Y luego nos dicen, y procediendo directamente hacia la persona del Espíritu Rector solicitante, o sea, el séptimo en nuestro caso, esta entidad, o sea, el espíritu creativo, se pierde de nuestro reconocimiento, tornándose aparentemente parte de la persona de este espíritu rector. Y en o sea, se sale del espíritu infinito y se va hacia el espíritu rector para continuar su preparación hasta el momento en que se requiera. Y nos dicen, el espíritu creativo recién identificado permanece con el espíritu rector hasta el momento de la partida del Hijo Creador hacia la aventura del espacio. Recordemos que fue hace como 400.000 millones de años cuando Micael, nuestro Micael, seleccionó una parte de la nebulosa de Andrónover para hacer su universo local. Bueno, dice, y procediendo directamente hacia la persona del espíritu rector solicitante, esta entidad se pierde inmediatamente en nuestro reconocimiento, tornándose aparentemente parte de la persona de ese espíritu rector. El espíritu creativo recién identificado permanece con el espíritu rector hasta el momento de la partida del Hijo Creador hacia la aventura del espacio. En ese momento, el espíritu rector entrega a la nueva consorte espíritu a los cuidados del Hijo Creador. O sea, el espíritu rector le cede el espíritu materno al Hijo Creador, administrando al mismo tiempo a la consorte espíritu el encargo de fidelidad eterna y lealtad sin fin. Y nos dicen los reveladores, luego ocurre uno de los episodios más profundamente emocionantes del paraíso. Fíjense qué belleza, dice, el Padre Universal habla en reconocimiento de la unión eterna del Hijo Creador y del Espíritu Creativo, y en confirmación de la dotación de ciertos poderes conjuntos de administración por parte del Espíritu Rector de jurisdicción superuniversal. O sea, los une, en otras palabras, ¿no? Ahora, el Hijo Creador y el Espíritu Creativo, unidos por el Padre, salen luego hacia su aventura de creación universal. Y trabajan juntos de esta forma, voy a bajar un poquito más de aquí para que se vea, y trabajan juntos en esta forma de asociación durante el largo y arduo periodo de la organización material de su universo. Ok, ellos van a administrar un universo local. Aquí puse esta imagen que nos muestra, aquí está, bueno, en el caso de nuestro universo local, no está nuestro sistema solar, aquí está nuestro sistema local, la constelación. Y el Hijo Creador y el Espíritu Creativo van a administrar desde aquí, desde el universo local, todo lo que viene hacia abajo. Ellos. Bueno. Entonces ya están posicionados y están administrando, etc. Posteriormente viene la cuarta etapa, que es la era de creación de vida. Dice, cuando el Hijo Creador declara su intención de crear vida, comienzan en el paraíso las ceremonias de personalización, en las que participan los 7 espíritus rectores y que son experimentadas personalmente por el espíritu rector supervisor, o sea, el nuestro, no el séptimo en este caso. Esta es la contribución de la deidad del paraíso a la individualidad de la consorte espíritu del Hijo Creador y se hace manifiesta el universo en el fenómeno de la erupción primaria en la persona del espíritu rector, en este caso el espíritu nuestro. Esta es la ceremonia de personalización y nos dicen que participan los 7 espíritus rectores y esta unión de participación en esta ceremonia es experimentada personalmente por el espíritu rector supervisor. Entonces nos dicen, esta es la contribución de la deidad del paraíso a la individualidad de la consorte espíritu.
la consorte espíritu del Hijo Creador, que hasta ese momento había sido impersonal, se vuelve, para todo propósito e intento práctico, una persona auténtica. Entonces ahí vemos las fases por las que pasa un espíritu materno, un espíritu creativo del universo local. Simultáneamente con este fenómeno en el paraíso, la consorte espíritu del Hijo Creador, que hasta ese tiempo había sido impersonal, se vuelve, bueno, para todo propósito intento, una persona auténtica. De ahí en adelante, y para siempre, este mismo espíritu materno del universo local será considerado una persona y mantendrá relaciones personales con todas las huestes de personalidades consecuentes de la creación de vida. La quinta etapa o fase, dicen, las edades posteriores al autootorgamiento. Recordemos que el soberano, para lograr la soberanía absoluta de su universo local, tiene que hacer 7 autootorgamientos. El nuestro lo hizo, culminó aquí no muy amablemente en Urantia. Dice, otro cambio importante ocurre en la carrera sin fin de un espíritu creativo cuando el Hijo Creador regresa a la sede central del universo después de completar el 7º autootorgamiento y posteriormente a su adquisición de plena soberanía universal. En esta ocasión, ante los administradores reunidos del universo, el Hijo Creador triunfador eleva al espíritu materno universal a la co-soberanía y reconoce a la consorte espíritu como su igual. Posteriormente vienen las edades de luz y vida. Cuando se establece la era de luz y vida, la co-soberana de un universo local ingresa en la 6ª fase de la carrera de un espíritu creativo. Pero nos dicen los reveladores, no podemos describir la naturaleza de esta gran experiencia. Estas cosas pertenecen a una etapa futura de evolución en el nuestro universo aún no llega a la luz y vida. 7. La carrera no revelada. Sabemos de estas 6 fases de la carrera de espíritu materno de un universo local. Es inevitable que nos preguntemos, ¿existe una 7ª carrera? Sabemos que cuando los finalistas logran lo que parece ser su destino final de ascensión mortal, se conoce que entran a la carrera de los espíritus de 6ª etapa. Conjeturamos que aguarda a los finalistas aún otra carrera no revelada de asignación universal. Es lógico que del mismo modo consideremos que los espíritus maternos universales también tienen ante ellas una carrera no revelada que constituirá la 7ª fase de experiencia personal en el servicio universal y cooperación leal con la orden de los Micaeles creadores. Esto se me hace verdaderamente interesante porque se trata de nuestra Madre Divina, de la que imparte la chispa para que se inicie la vida de nuestro mundo. ¿Algún comentario? Si no, pasamos a nuestro Claudio. Adelante, Claudio. Ahí vamos. Bueno, 7. Se ve ahora, ¿no? Sí, sí. Los espíritus ayudantes de la mente. Los espíritus ayudantes son la dote mental séptuple del espíritu materno del universo local, para las criaturas vivientes de la creación conjunta de un Hijo Creador y dicho espíritu creativo. Esta dotación se hace posible al tiempo de la elevación del espíritu al estado de prerrogativa de personalidad, la narración de la naturaleza y funcionamiento de los 7 espíritus ayudantes de la mente pertenece más apropiadamente a la historia de vuestro universo local de Nevadón. Este párrafo es cortito. Acá hice un gráfico resumiendo cuáles son los 7 espíritus de la mente. El primero es el espíritu de la intuición, luego el espíritu del entendimiento, el espíritu del valor, el espíritu de conocimiento, el espíritu de asesoramiento, y luego están el espíritu de adoración y el espíritu de sabiduría. Dentro de estos espíritus, los primeros 5 son espíritus que corresponden a toda la raza animal, incluidos los humanos. Entonces, o sea, actúan sobre las órdenes animales. Pero los 2 últimos espíritus, el de adoración y sabiduría, o sea, acá dice, estos 5 espíritus con el agregado, los espíritus 6 y 7, funcionan como intelecto moral de los humanos.
poseer los espíritus 6 y 7 califica al ser humano para recibir a un ajustador. Esto lo veremos más profundamente cuando estudiemos el documento 36. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Si hay dudas, comentarios. Solo una No. pregunta, hermanita. Buenas tardes. Adelante usted. ¿Y esos cómo llegan? ¿Como el ajustador de pensamiento? ¿Nomás de repente o se irán asignando poco a poco? No dice, bueno, a lo mejor como dicen más adelante, pues, se puede preguntar. No. ¿Llegarán a una determinada edad? ¿O quién los asigna? ¿O cómo llegan? Los asigna la Madre Divina. De todas maneras, los últimos 2 espíritus, o sea, hay que ganarlos, o sea, luego de una, digamos, no sé, no llamarlo capacitación, una modo de desarrollo, de crecimiento, de lo que tiene que ver, un logro del ser humano. Cuando logra estos 2 últimos espíritus, recién ahí está en condiciones de recibir al ajustador de pensamiento. Pero no hay una edad, porque, por ejemplo, en el caso del ajustador, es creo que a los 3 o 5 años en ese periodo. Aproximadamente. ¿Y ¿Irá a ser igual en este periodo? Sí, pero lo que pasa que, o sea, los primeros 5 los tiene tu perro, tu gato, tu caballo y tu vaca. O sea, ¿sí? nace uno con ellos. Sí, tiene que ver con lo que es el animal. Por supuesto que quizás un cachorrito no tiene el espíritu del valor, lo mismo que un animal adulto. O sea, lo van desarrollando, pero eso no quiere decir que son inherentes solamente de los humanos. Todos los animales poseen los primeros 5 espíritus, pero el 6 y el 7 lo logran poseer los seres humanos, y cuando lo logran poseer, están recién en condiciones de recibir al ajustador de pensamiento, que aproximadamente es a los 5 o 6 años. Muchas gracias. José. Gracias. Solo para puntualizar la idea, estos espíritus ayudantes son la dotación de mente que recibimos del Hijo Creador y la ministra divina, o sea, nuestra Madre Divina, ¿no? Y están presentes desde que tenemos lo que podríamos llamar el uso de razón, y estos preceden a la llegada del ajustador. Si no fuera así, el ser humano no podría tomar su primera decisión moral, que es la que marca la llegada del ajustador. Entonces, nuestra mente humana tiene los 7 espíritus, a diferencia de los animales, como bien has mencionado, que solamente tienen 5 de esos 7. Y gracias a esos 2 últimos, de adoración y sabiduría, es que podemos tener conciencia moral, podemos tomar una decisión moral, y aproximadamente a los 5 años de edad nos viene el ajustador. Eso es todo, gracias. Gracias, José. Bueno, ¿quién sigue? Continúa Flor, por favor. Adelante. Voy a compartir. Sí, en realidad son circuitos que están ahí disponibles, y conforme la mente va desarrollando, entonces en ese proceso de cambio se van enganchando y se van desarrollando esos mismos espíritus ayudantes de la mente dentro de la mente. Y bueno, bien, aquí un poco Maricé, a lo mejor encuentras un poquito de respuesta a algunas de tus inquietudes. Dice 8, las funciones de los espíritus supremos. Los 7 grupos de espíritus supremos constituyen el núcleo de la familia funcional de la tercera fuente y centro, en su capacidad tanto de espíritu infinito como de actor conjunto. El dominio de los espíritus supremos se extiende desde la presencia de la Trinidad del Paraíso hasta el funcionamiento de la mente de la orden mortal evolucionaria en los planetas del espacio. De esta manera, unifican los niveles administrativos descendientes y coordinan las funciones múltiples del personal de los mismos.
bien sea un grupo de espíritus reflexivos en enlace con los ancianos de los días, un espíritu creativo que actúa en concierto con un hijo Micael, o bien los 7 espíritus rectores en el circuito que rodea la Trinidad del Paraíso, la actividad de los espíritus supremos se encuentra en todos lados del universo central, los superuniversos y los universos locales. Funcionan del mismo modo como personalidades trinitarias de la orden de los días y con las personalidades paradisíacas de la orden de hijos. Y aquí vamos a empezar a hablar de lo que, como los definen, dice, espíritus ministrantes. Y se empiezan a diferenciar de acuerdo a su lugar de acción. Por ejemplo, los que son creados, los supernafines, son creados para ministrar al paraíso Abona. En los superuniversos, los espíritus ministrantes son llamados seconafines, terciafines u omniafines, dependiendo de la actividad que tengan y su origen, obviamente. Y ya pasando a los universos locales, que esto sí es familiar para nosotros, están los serafines, los querubines, y no sabíamos, pero también están los sanobines. Estos se originan en sus respectivos espacios donde van a trabajar, en el caso de los del universo local. Aquí hay más explicación. Juntamente con su espíritu materno infinito, los grupos de espíritus supremos son los creadores inmediatos de la vasta familia de criaturas de la tercera fuente y centro. Todas las órdenes de espíritus ministrativos surgen de esa asociación. Los supernafines primarios se originan del espíritu infinito. Recordemos, supernafines son los que están en el paraíso Abona. Los seres secundarios de esta orden creados, porque hay supernafines primarios, secundarios y terciarios, son creados por los espíritus rectores, los supernafines terciarios por los 7 espíritus de los circuitos. Los espíritus reflexivos colectivamente son las matrices de una maravillosa orden de huestes angélicas, los poderosos seconafines de servicio superuniversal. Un espíritu creativo, acabamos de hablar del espíritu materno, el espíritu creativo. Un espíritu creativo es la madre de las órdenes angélicas de una creación local. Estos ministros seráficos son originales en cada universo local, aunque siguen el modelo original del universo central. Todos estos creadores de espíritus ministrativos son ayudados tan solo indirectamente por la morada central del espíritu infinito, la madre original y eterna de todos los ministros angélicos. Ahora, los 7 grupos de espíritus supremos son los coordinadores de la creación habitada, la asociación de sus jefes dirigentes, los 7 espíritus rectores, parece coordinar las extensas actividades del Dios el séptuple. Aquí puse esta tablita, no sé si recuerdan que es el Dios el séptuple. Si lo vemos desde el punto administrativo, es una forma derivada organizacional, de acuerdo a cada lugar y órdenes de orden organizacional y de mando y administrativo. Entonces, por ejemplo, Dios el séptuple, recordemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu, posteriormente, ellos están en el paraíso, posteriormente el Ser Supremo. Ahora, los 7 espíritus rectores también están en el paraíso, de ahí se deriva a los ancianos de los días, que ya son las cabezas del superuniverso, y más abajo están, o lo primero con lo que nos topamos nosotros, que son los hijos creadores paradisíacos en el universo local. Entonces, colectivamente, los espíritus rectores son casi equivalentes al nivel de divinidad de la Trinidad de las deidades del paraíso. Individualmente, ellos agotan las posibilidades asociables primarias de la deidad trina. Recuerdan que la combinación de 7 agota matemáticamente la posibilidad de combinación entre las 3 primeras personas de la Trinidad, de la deidad. Como representantes diversificados del actor conjunto, se constituyen en fideicomisarios de esta soberanía de espíritu, mente, poder del Ser Supremo, que él aún no ejerce personalmente. Él está en proceso de formación. A través de los espíritus reflexivos, ellos sincronizan los gobiernos superuniversales de los ancianos de los días con Magestón, el centro paradisíaco de reflexividad universal, o sea, el internet, la comunicación, etc., la social media de allá arriba. Y 5, en su participación en la individualización de las ministras divinas del universo local, los rectores, espíritus rectores, contribuyen al último nivel de Dios el séptuple, la unión hijo creador, espíritu creativo de los universos locales. Y aquí puse esta tablita
que de algún modo manifiesta todo lo que vimos anteriormente, pero de manera más gráfica. Algunos de nosotros somos gráficos. Yo necesito a veces de palitos y bolitas para poderme explicar los procesos. Y en este caso, por ejemplo, van a ver que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, ya sea como Trinidad o de manera individual, ellos forman, en este caso la Trinidad, a los espíritus rectores, los ejecutivos supremos y los espíritus reflexivos. Posteriormente explico que de la Trinidad, bueno, se derivan los espíritus rectores, de los espíritus rectores se derivan los espíritus reflexivos y de los espíritus reflexivos los auxiliares de imagen. Del mismo modo, de la Trinidad se deriva el Ser Supremo. También nos hablan de Magestón, pero ¿cómo se dio Magestón? De la Trinidad se derivan los espíritus rectores y cuando vienen a la existencia los 49 espíritus reflexivos, sucede algo en el absoluto de deidad que imparte en el Ser Supremo la particularidad de crear a Magestón. Posteriormente, el espíritu infinito más espíritus rectores forman a los espíritus de los circuitos y lo último que vimos que el espíritu infinito crea a los espíritus creativos del universo local o espíritu materno y los espíritus creativos o los espíritus maternos, de ellos se derivan los espíritus ayudantes de la mente, que explicó Claudio hace ratito. Bien, la unidad funcional inherente en el actor conjunto se revela a los universos en evolución en los 7 espíritus rectores, sus personalidades primarias, pero en los superuniversos perfeccionados del futuro, esta unidad será indudablemente inseparable de la soberanía experiencial del Supremo. Este documento fue presentado por un consejero divino de Ubersa. Ubersa es la capital del superuniverso de Orgontón, el 7º superuniverso. Ojalá esta tablita les ayude, o estas tablitas les ayuden a veces a mí me ayudan a entender mejor, no es fácil. Este documento en realidad es maravilloso y sensacional y nos permite entender un poco lo que es la administración, la comunicación, y además en un universo tan vasto y tan grande, ¿cómo pensaríamos que se pueden comunicar de un lado a otro? Es como hace 50 años, nadie podría imaginarse que íbamos a estar aquí hablando de tú a tú, como si estuviéramos en el mismo lugar. Y en realidad estamos comunicados. Ahora imagínense esto, pero llevado a una tecnología un poquito más avanzada. Esa es más o menos la reflexividad. Y es fascinante. ¿Alguna pregunta, comentario, quejas? No, muy por el contrario. Claudio, adelante, Claudio. No, el último gráfico que has puesto es exactamente el resumen de todo el documento. O sea, si uno se pone a mirar, es el resumen de cada uno de los numerales y está súper comprimido y súper claro. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Aunque me acabo de dar cuenta que puede tener un detallito más que clara mejor, pero bueno. Ahí vamos, poco a poco entendiendo. Sí, adelante, José. Gracias, Flor. Solo quería hacer una recomendación. En este documento que habla de los 7 grupos de espíritus supremos, les recomiendo que repasen y quizás, si es posible, léanlo varias veces, la sección 6, el numeral 6, que trata de los espíritus creativos de los universos locales. Es algo difícil de comprender. No se ha comentado porque son muchas cosas que nos dicen, que nos revelan más o menos confusas. Son 4 etapas que pasa nuestra ministra divina para personalizarse. O sea, empieza como una reacción de complemento en la persona del Espíritu Infinito y después va a pasar a la persona del Espíritu Rector. Y después, cuando ya el Hijo Creador va a salir a crear su universo, recién es personalizada, ¿no? Mejor dicho, es materializada físicamente. Y es personalizada en el momento en que se va a crear la vida. Bueno, todo esto requiere que ustedes lo lean con detenimiento, a solas, y si tienen alguna duda, que la traigan o que la pongan en el chat, ¿no? Y la segunda cosa que quería ir adelantándoles es que, si bien hemos hablado, cuando mencionaste en ese cuadrito muy bonito de los espíritus ministrantes,
que se ven las órdenes angélicas, que se conocen así, ¿no? Están los supernafines, los econafines, cada uno dentro de un ámbito de acción, ¿no? Pero es importante que vayan haciéndose la idea que el apelativo ángel, la palabra ángel corresponde por excelencia a los serafines, y solo a los serafines, que son los espíritus ministrantes que van a estar directamente en contacto con los mortales ascendentes, ¿no? O sea, ángel, la denominación ángel se va a referir solamente a los serafines. Las otras órdenes angélicas están consideradas así, pero no son en sentido estricto de la palabra ángeles. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, José. Maricé, viste cuando tú decías que si eran servidores, no recuerdo exactamente las palabras que usaste, pero en realidad son definidos como espíritus ministrantes y ayudan. Y hay registradores, hay transportadores, tienen un ámbito bastante enorme de acuerdo a su espacio donde funcionan, tienen tareas por llevar a cabo. Adelante. Sí, mi pregunta era sobre lo de los ángeles, porque lo que acaba de decir José, de que solo son ángeles los serafines, pero entonces los arcángeles, ¿qué son? Es una orden aparte, o sea, lo que pasa es que son creados también en otro aspecto y para otras funciones también. O sea, la serie angélica es enorme, pero ahí están los arcángeles como diferenciación. Están los serafines, pero también están los querubines. Sería una serie angélica o espíritus ministrantes para llamarlos mejor, de manera generalizada a todos ellos. Entonces todos son espíritus ministrantes. Sí, porque ministran en todas las necesidades requeridas para el desarrollo y avance de los 7 superuniversos. Y luego de la apreciación que acabas de decir, de lo que yo me refería antes, yo me refería a ellos como secretarios. O sea, entendía como que eran secretarios, auxiliares, ayudantes. Eso. Un término generalizado, secretario. Un secretario hace muchas cosas, por eso digo que... Claro, pero yo creo que, o sea, si le pones a un secretario y le pones mucho amor, dedicación, entrega total y ética y demás, deja de ser un simple secretario para ser un espíritu ministrante. O sea, como que cambia el concepto en la mente de nosotros cuando pones de secretario. O sea, el secretario puede tomar una connotación un poquito humana que quizás también raya en lo no adecuado o no ético. En cambio, un espíritu ministrante, del hecho de que sea espíritu y que ministra, o sea, ayuda. Finalmente puede ser ayudante igual, pero tiene algo más en su actitud, en su creación, en su devoción a sacar este entero plan adelante, ¿no? Que yo creo que lo diferencia bastante de un simple secretario. Pero ministrar es servir, así que pueden servir en diferentes aspectos o cosas, ¿verdad? Actividades. Exactamente. Que es como lo hacen, ¿no? Por eso por eso también se les decía espíritus angelicales, angélicos, y se les viene diciendo ángeles en conjunto a todos, no porque sean ángeles voladores, así, no, pero es por eso que se usaba ese concepto. Bien. Y otro detalle es que no tienen alas, o sea, las alas es como humanamente los hemos imaginado, ¿no? Y además, vamos a ver mucho más de ellos porque después tratan documentos por separado de cada una de las actividades que ellos llevan a cabo. Entonces, el conocimiento de ellos va a ser verdaderamente ampliado, en gran medida, vas a ver, te va a encantar. Y los vas a respetar y amar bastante. Hay otros documentos más adelante que nos hablarán de todo eso. Así que yo les agradezco su asistencia y su participación. Ya es prácticamente la hora de decir adiós. Y entonces, hasta el próximo jueves, Dios mediante, como para estudiar el documento número 18. Y buenas noches. Buenas tardes para todos. Muchas noches. Gracias. Muchas gracias a Claudio por el tremendo trabajo que hiciste. Buenas noches, Claudio. Gracias. Bienvenida, Maricé. Gracias. Muchas gracias, Pablo.